Este podcast pertenece a una serie de historias sonoras que forman parte del proyecto Futama Huiza. Buscan fortalecer la memoria oral del pueblo mapuche en el marco de la ceremonia del Pilián Mahuiza Lanín, los 10 lofche que lo rodean y las 3 zonales que los contienen, Lafkenche, Huiliche y Pehuenche. Esta memoria oral es una realización del grupo de Amultungufe de la Confederación Mapuche de Neuquén, con el apoyo de la organización internacional ICI, Iniciativa de Conservación Inclusiva. Al abordar la violencia de género dentro del pueblo mapuche, se observa la falta de protocolos claros para manejar situaciones de violencia, ya sea que éstas se originen en un ámbito comunitario o que provengan de entidades externas como escuelas, centros de salud o comisarías. En estos casos, las autoridades responden y resuelven según sus posibilidades, lo que puede llevar a respuestas desiguales. Por esto se propone el desarrollo de un protocolo de acción frente a la violencia de género y que este además sea presentado en los distintos comefeleal de los LOF que integran Futama Huiza. Además, se busca que este protocolo se extienda en el corto o en el mediano plazo al total de las comunidades de la Confederación Mapuche del Neuquén. De esta manera, y en caso de que surjan este tipo de situaciones, se podrá contar con un plan de acción claro y efectivo, evitando el desamparo y la confusión dentro de las comunidades. En realidad todo esto surge a partir de la resolución número 6, ¿no?, del Ministerio Público Fiscal, que es la declaración de Pulmarí, donde se da origen el tema del norfelial. Creo que eso es el disparador de toda esta cuestión. Y bueno, los protocolos estos de acción vienen ser protocolos de coordinación y de acción entre el sistema hegemónico, digamos, y el derecho o la justicia mapuche al momento de resolver las diferentes situaciones que se van creando dentro de las comunidades. Viene por ahí el sistema de poder crear estos protocolos. Y bueno, y en este caso a nosotros nos toca la parte de violencia de género, que es como una de las cuestiones que se vivencia mucho dentro de las comunidades. Y bueno, nosotros queremos dar pautas de cómo deberían actuar las autoridades ante determinadas situaciones. Son pautas, son como guías. Después, si la comunidad la quieren mejorar, ampliar, tienen todas las facultades que ellos crean convenientes respecto de estas situaciones. Es un desafío interesante para todos, porque en realidad todo nos obliga a pensar en cómo vamos a crear los mecanismos de coordinación y de cooperación en estas cuestiones, y creo que eso también nos lleva a todos, tanto a las autoridades de las comunidades, a pensar la manera de cómo coordinar con la justicia ordinaria, en este caso, ya sea civil o penal. Ahora lo que estamos laburando es más cuestión penal, que dentro de la resolución número 6 del Ministerio Público Fiscal de la provincia, determinados delitos que por ahí las comunidades se le ha ido transfiriendo esas facultades para resolver. Y eso requiere mucho trabajo, formación, y una de las cuestiones por ahí limitantes que tienen las autoridades de las comunidades es que no contamos con los recursos necesarios para dar respuestas a estas situaciones que se van generando dentro de las comunidades. Y producto también de muchas situaciones que han ocurrido en los territorios y que nos dan cuenta de que necesitamos tener, o sea, existen hoy, ¿no? Hay herramientas, pero no tienen perspectiva intercultural, que es algo que también nosotras mismas acá nos interpelamos constantemente cuando nos reunimos, no tan solo nosotras hoy como Consejo de Género, sino cuando tenemos nuestros trabún de Pusomo, también nos ponemos a debatir estas cuestiones y consideramos que es necesario como generar un método de cómo vamos a reaccionar, accionar como autoridades ante este tipo de situaciones en las comunidades, porque es algo muy nuevo. Yo creo que hay un incentivo que tiene que ver con los casos que han ocurrido y que bueno, que se ha hecho, así como decía Manqui, hay herramientas para actuar actualmente, o depende del sector donde estés, existen algunas herramientas, pero no ocurre lo mismo en todos lados, entonces se nota mucho esa diferencia, y bueno, muchas de las cosas que estuvimos escribiendo tienen que ver con
situaciones que ya ocurrieron. Es como ir trabajando sobre algo que ya ocurrió, corrigiendo eso, viendo que no se vuelvan a cometer algunos procedimientos que no fueron por ahí los más adecuados. Y bueno, y tratando de darle esta perspectiva intercultural que no tiene todo lo que está a nuestro alcance, que es lo legal. Creo que por ese lado como es el incentivo tratar de responder las necesidades reales que tenemos. Sí, es dificultoso porque escribir es decidir y definir y significar. Ya desde nuestra postura, por ejemplo, de no mencionar o no referir a la persona afectada por esas violencias como una víctima, sino como una persona afectada por violencias, lo cual, digamos, quizás es sutil esa diferencia, pero no se va a encontrar la palabra víctima. Eso porque nosotras también venimos teniendo una postura crítica sobre esa noción, aunque la comprendamos y al final comprendamos que en muchos casos es víctima de muchas violencias, pero con la intención de no revictimizar también, que es algo que en los encuentros de mujeres se viene trabajando mucho, como también salimos de ahí después de esas situaciones durísimas digamos, de múltiples violencias y también de romper ese silencio, ¿no?, de las violencias. No toda la información la tienen nuestras LAMIEN en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, en los diferentes LOF. Entonces, de esta forma, crear este protocolo que sea una herramienta que pueda llegar de una manera más sencilla y que se pueda entender de una mejor forma a todas nuestras LAMIEN, creando, no sé, pensando cómo en cada frase, cada palabra que escribimos la fuimos pensando de esa forma, ¿no? De qué forma la va a poder leer mi LAMIEN y que mi LAMIEN lo entienda, ¿no? Tener esa llegada, ese acercamiento que de repente todo el marco jurídico legal que podemos tener y las herramientas que pueden haber y los dispositivos que hay actualmente no están al alcance. Entonces, de esa manera creo que fue uno de los objetivos que nos pusimos para poder escribir pensando en cada una de ellas, ¿no? Que no vuelva a suceder ninguna situación que ha pasado hasta ahora, pero sobre todo que todas puedan tener al alcance este protocolo, no solo las mujeres, sino que también si se trata de niñeces, de adolescencias, también que puedan tener ese acceso, y creo que en ese sentido nos basamos en promover esto. Hablamos ahora de los desafíos que se plantean en este contexto, sobre todo teniendo en cuenta que el Nor-Feleal y su aplicación están en pleno debate en la provincia del Neuquén. En realidad surgió de los diferentes encuentros que se fueron dando en el marco de los diferentes encuentros de Nor-Feleal que se fueron dando en los diferentes zonales. Ahí surgió la necesidad, se fue planteando cómo se iba a coordinar entre la justicia ordinaria, digamos, y la justicia mapuche estas cuestiones, y ahí surgió la necesidad de empezar a crear estos protocolos de acción o de coordinación para darle a las autoridades de las comunidades algunas pautas cómo actuar ante determinadas situaciones. Y bueno, una de las cuestiones que surgió más patente fue el tema de violencia de género, que es una de las cuestiones que se ve continuamente dentro de las comunidades, y bueno, fue uno de los puntos de partida, pero se van a crear diferentes protocolos para ir abordando diferentes temáticas. Dentro del pueblo mapuche y en un contexto de modernidad, hay comunidades asentadas en el ámbito rural y otras que tuvieron que padecer el crecimiento de las ciudades a su alrededor. Acá la pregunta que nos surge es qué diferencias hay entre ambas en el caso específico de la violencia de género. Y aparte dentro de las mismas comunidades que están asentadas en el área rural también hay mucha diferencia porque en algunas comunidades se ha avanzado un poco más en la aplicación del Nor-Feleal y en otras no. Y otras tienen más conocimiento, otras han podido tomar decisiones, como en el caso de la comunidad Quintero, creo que fue un ejemplo en esta cuestión. Y bueno, en el caso de la zona del Pehuenche es como que en algunas situaciones se ha podido resolver, en otras no. Y hay un montón de cuestiones que están fallando en el sistema. Creo que se están viendo muchas veces como que
las autoridades se ven superadas con algunas cuestiones y a veces no hay un buen acompañamiento por parte del Estado en diferentes cuestiones que se van dando. La necesidad de la creación de un protocolo nace de los encuentros de Norfeleal. De ahí se desprende la necesidad de escribirlo, la necesidad de tener un plan de acción. Este es un planteo que atraviesa géneros y generaciones. Y eso lo entendemos por qué también hay un cierto rechazo de los Wentru, ¿no? Que son los que más nos cuesta que entiendan la necesidad de que esto se genere, ¿no? Sería mucho más fácil si se sumaran y acompañaran estas propuestas, pero al no existir ese acompañamiento de parte de los Wentru, nosotras no nos vamos a quedar tranquilas porque entendemos hoy en nuestros roles no tan solo de autoridades, sino también como madres, que también tenemos que dejar algo ordenado, algo escrito, algo que ayude también a que esas futuras generaciones estas situaciones las tengan un poco más ordenadas, ¿no? Yo creo que eso es una gran responsabilidad como adultos, dejar un orden para esas generaciones. Y yo creo que eso es lo que más nos motiva. Lo digo yo incluso como madre, me motiva saber que mi hijo tenga, ojalá incluso cuando él sea más grande, exista un mundo donde ya esté más asimilado temas de género y ya no, y ojalá no existieran, no tendríamos que estar hablando de estas cuestiones. Pero mientras podamos, nosotras vamos a trabajar para que esto sí se genere. El pueblo mapuche habla siempre del concepto de reparación. En este caso, y en base a la creación de un protocolo, ¿se busca el castigo o la reparación de la persona y del hecho? No queremos repetir lo mismo, como hablamos siempre de reparación, de buscar un equilibrio, y la idea es poder lograrlo eso. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero pensamos un poco en la creación del protocolo, de tener esos parámetros o esos principios al momento de pensar, de dar una respuesta ante determinada situación. Y como decimos, este consejo propone que esto sea una propuesta de protocolo. No estamos imponiendo que es el que vale, el único, e incluso queremos llevar este protocolo y presentarlo en las comunidades y que haya una retroalimentación, porque justamente nosotras vamos dando cuenta de pasos también, porque muchas lamien de este círculo integran los cumefeleal que toman decisiones o que podrían implementar en sí mismo este protocolo. O sea, no estamos hablando, digamos, de una manera distante, ¿no? O así, digamos, o teórica o académica, estos protocolos. Para nada. Estamos viendo cómo en la práctica se podrían dar estos pasos a seguir y así vamos diseñando de algún modo esta propuesta que está abierta y sujeta a seguir fortaleciéndose, a seguir revisándose, y creemos que ese proceso de construcción colectivo nos va dando la posibilidad de que tenga aceptación, de que tenga incidencia, porque lo que menos queremos es generar un documento que digamos, en palabras simples no sirva para nada, ¿no? Como hay materiales no de este tipo así en particular existentes, que hayan tenido incidencia, no existen en nuestra Confederación Mapuche de Neuquén. Sí, como sabemos, hay protocolos de la justicia Winca o de instituciones estatales, pero la idea es que esto tenga incidencia. Y desde ahí para nosotras es fundamental generarlo como un instrumento que sirva a nuestras lamien, principalmente a las niñas, como dicen también, y que podamos afrontar colectivamente y con conciencia esto, sabiendo que hay maneras de proceder que a veces las tenemos un poco desordenadas, o la misma situación que aqueja puede que nuble un poco, ¿no? Ese procedimiento a seguir. Y sí, por ahí la lógica no es caer en el mismo, repetir el mismo sistema que tiene por ahí la justicia occidental, de penalizar las conductas que considera que son delito. Y bueno, la idea es por ahí es buscar otro enfoque y haciendo que, como planteaba recién Meli, como cambiar el tema de personas por víctimas, esos tipos de conceptos, para ir como acercándolo más a las integrantes de las comunidades, para que
siempre hablamos de que tenga el lenguaje una perspectiva intercultural. Creo que más bien hablamos de reparación y restauración, ¿no? Hace un rato debatíamos eso, como de restaurar más en lo tangible, más en lo que, no sé, en lo que se puede ver, ¿no? Y la restauración más de lo filosófico, yéndonos más a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura. Creo que desde ahí lo vemos, como esa parte de reparación. Bueno, ¿qué reparamos? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esta persona que violentó a una lamien? ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué forma reparamos ese dolor? También debemos hacer hincapié, ¿no?, en esto. ¿Qué pasa con los varones? ¿Cómo empezamos a trabajar a eso, ¿no? ¿De qué manera podemos concientizar al varón? Es algo que siempre lo ponemos sobre la mesa. ¿Qué herramientas utilizamos? Siempre estamos pensando en qué más podemos hacer. Y sobre todo cuando se trata de esto, ¿no?, de los varones. ¿Qué hacemos en este caso? Hacer encuentros de cómo lo trabajamos. No solo con el que violentó, sino poder concientizar a los que vienen detrás. Y muchas veces lo que pasa con el que violentó, o sea, la mirada que hay con respecto a él está mostrándole al resto de los varones cuál es el alcance de lo que pueden hacer. Entonces, cada vez que nos preguntamos en qué hacemos con él, tenemos que pensar que cualquier movimiento que hagamos es un ejemplo, va a ser un ejemplo a la otra persona que está viendo, a la otra persona que se está desarrollando, que está creciendo en ese lugar. Por eso es un trabajo muy difícil y bueno, muchas veces se hace en conjunto con la justicia Winca, y también muchas veces queda trunco ahí en el camino. Pasan cosas que no son justas para esa persona, que no llegan ni cerca a reparar el daño que sufrió. Creo eso, ¿no? Que es muy importante trabajar sobre los ejemplos que estamos dando. Y bueno, y ese rol nos toca como educadoras, nos toca como madres, en todos nuestros roles como mujer. Es una forma también de poder tejer redes de acompañamientos respecto de las niñas que están dentro de las comunidades, que de alguna forma u otra estamos sufriendo siempre violencia, porque nadie es ajeno a esta cuestión. En los diferentes ámbitos donde nos movemos, de alguna u otra manera hay violencia, y creo que esta manera de poder aportar a la creación de un protocolo de acción y de coordinación es una manera que tenemos nosotros de poder brindarle a nuestras ñañas y a nuestras autoridades de las comunidades herramientas para poder enfrentar estas situaciones. Creo que es también tomar conciencia y responsabilidad del rol que uno les toca ocupar en algún momento de esta cuestión. Y bueno, en mi caso, como soy working de una comunidad, es una responsabilidad, y también el compromiso y la formación que uno tiene también te obliga a tomar conciencia y también, porque uno, quiera o no, de alguna forma u otra, a veces es objeto de violencia, y creo que uno se va planteando de cómo poder cambiar esta realidad dentro de las comunidades para que no se tenga como natural la forma de relacionarnos en el marco de la violencia. Creo que eso es central, y para poder tomar conciencia y poder visibilizar esta situación. Y creo que una de las herramientas es poder compartir el conocimiento y hacerlo accesible a todos para que puedan tener estas herramientas para que les sirvan a enfrentar este tipo de situación. Y creo que eso, en ese sentido, todas las compañeras estamos trabajando en ese aspecto y poder dar un aporte positivo dentro de este marco que es difícil, porque está tan arraigado culturalmente el tema de las violencias, y todo el mundo estamos atravesados. Creo que de alguna forma u otra hemos sufrido en algún momento de nuestra vida violencias. Seguramente, depende del lugar que uno ocupa, va a percibir más la violencia o no. Y creo que a veces también uno inconscientemente repite esos patrones con otras personas, y también uno tiene que ir aprendiendo y educándose de cómo relacionarse con vínculos más sanos con los lamienes, con los niños y las niñas. Creo que eso es central, y creo que todos estamos en ese proceso de sanación y ver la manera de cómo logramos nuestros equilibrios para poder tener una mejor relación, un buen vivir en nuestra vida diaria y en la forma de relacionarnos con nuestros semejantes.
En la redacción de este protocolo no todo es leyes y discusión sobre pautas o manuales a seguir. Este es un trabajo además íntimo y personal, se basa en experiencias de vida, en sensaciones que conjugan el llanto, la risa y la esperanza de un futuro mejor. Por suerte, creo que tenemos a pesar de lo difícil de trabajar en esto de violencias, también es muy duro emocionalmente. Traemos siempre a la conversación experiencias propias, experiencias familiares, experiencias comunitarias de violencia que nos atraviesan y que también nos movilizan, o nos han movilizado, nos han reunido. Entonces, hoy cuando llegábamos preguntábamos si anoche, después de estar trabajando ya 2 días, si había habido sueños, porque nos quedamos pensando en esto, porque hay imágenes que nos quedan grabadas, que recordamos. Los relatos generan imágenes y esas imágenes van quedando en nuestra memoria y de repente las relacionamos con otras imágenes de nuestra memoria familiar que tenemos y creo que todo eso justamente nos interpela profundamente a cada una y bueno, a mí en particular muchísimo, pero también tenemos momentos en los que podemos romper también esa tristeza y eso se hace con el cariño, con la convicción de estar acá, porque es una decisión también generarnos este trabajo en un fin de semana, con todas las otras obligaciones laborales, familiares, de vida como madres que tenemos. Entonces, la verdad es que podemos también reírnos un montón y poder ir de esa manera como, no sé, mechando, ¿no? Un poquito de cada cosa y haciéndolo así, como llevándolo de manera llevadera. Por eso nos decimos ñaña, porque también hay un cariño, pero también, digamos, eso no quita que haya un respeto por la otra, por su conocimiento, por su experiencia, por lo que aporta, y creo que esa es una interacción muy enriquecedora que nos estamos dando hoy como mujeres mapuche. Cuando nos juntamos, a veces hasta sí, nos contamos las múltiples violencias que hemos vivido, ¿no? Porque ninguna de nosotras, yo creo que ninguna mujer, quiero como llegar a esto de que no ha sido víctima de algún tipo de violencia. Y es feo, ¿no? Que nosotras ya por el hecho de nacer mujeres tengamos que ya estar predispuestas a todas esas violencias que existen. Esperamos que exista algún día un mundo donde eso no suceda más. Pero bueno, mientras tanto una forma de poder seguir viviendo con esta alegría y con estas ganas de cambiarlo, sí o sí tenés que buscar la forma de divertirte, de buscar contención, de que otras niñas escuchen, porque uno necesita hablar. Y como digo, nosotras hoy nos tocan roles de autoridad, nos tocan roles donde tenemos que estar constantemente resolviendo situaciones muy complejas en nuestros territorios y a veces ni siquiera nos damos nuestros propios tiempos para transitar esa reparación de esas violencias que hemos vivenciado. Entonces, es muy importante para nosotras como mujeres buscar esos lugares donde sientas que vas reparando tanto dolor que llevamos, que cargamos. ¿Es este protocolo una forma de reparación para las víctimas de violencia, pero además es una forma de reparación, incluso de forma personal, para quienes tienen el trabajo de redactarlo? Creo que hay consenso con esa respuesta. La mayoría asiente con su cabeza en este momento. Personalmente pienso que sí, cuando ve cualquier tipo de violencia, cuando se para desde el lugar de escucha, puede recordar lo que le ha pasado a una misma. Siempre estamos visibilizando lo que nos pasó a nosotras. Entonces, bueno, lamentablemente no todas hemos tenido algún tipo de justicia quizás en estos caminos de violencia por esta misma naturalización que se da en cada uno de ellos, pero pensamos siempre en que la forma es a futuro, ¿no? Que no vuelva a ocurrir. Siempre pensamos en que no vuelva a ocurrirle a nadie, obviamente,
Ese es el horizonte, sobre todo con las personas más cercanas, con las infancias en estos momentos, que es donde apuntamos permanentemente también. Entonces sí, yo creo que sí, es una forma de reparar, porque siempre empatizás, digamos. La empatía es acá lo primero. No querés que le vuelva a pasar a nadie ser víctima de violencia de ningún tipo. Y eso justamente es lo que nos impulsa. Por lo tanto, es una manera, es como un abrazo sentir cuando alguna obtuvo algún tipo de respuesta positiva a lo que le pasó. Por eso tomamos esos ejemplos y bueno, y queremos tener todo el camino de esta manera, ¿no? Y por eso nosotras hoy, como mujeres mapuches, también queremos promover en los territorios que muchas veces le decimos a los huentu que generen esos espacios, que no sientan dudas de lo que pueda llegar a generar. Nosotros necesitamos. Por eso es tan fuerte el tema de las violencias, porque rompe hacia lo interno de una mujer todo, se nos desequilibra todo. Y cuando lo vas reparando, así como si fuéramos reparando algo que vuelve a estar casi como era, ahí recién podés tener la posibilidad de seguir proyectando, de poder seguir teniendo ideas de cómo mejorar, de que a otra no le pase lo mismo que te pasó a vos. Y ahí en esa andamos.